Que Dios le bendiga, amado hermano, hermana, pueblo del Señor. Qué privilegio tan grande poderle saludar a través de estos medios y agradecerle de antemano por siempre estar allí pendiente de la programación. Y hoy pues queremos invitarles, ¿verdad?, a que compartan este video con el mayor número de personas posible. Queremos llegar al mundo entero antes de que Cristo venga por su iglesia. Ayúdenos a pregonar las verdades eternas del Evangelio, ya que la necesidad en este mundo cada día es más y más. También le pedimos que le dé like al video, hermanito, porque de esa manera YouTube lo puede promover y usted nos ayudará a alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados. Si no se ha suscrito a nuestro canal, lo puede hacer y allí le va a aparecer siempre en su pantalla. Si lo va a hacer en YouTube, lo puede hacer Iglesia JRS. Muy fácil. Igualmente, si nos quiere seguir en Facebook, de la misma manera, Iglesia JRS. Pero si me quiere seguir en Instagram, también lo puede hacer, @Pastor David Gutiérrez, y para nosotros será un grato, pero grato privilegio poderle servir en el amor de Dios. El fin de este ministerio siempre será darle la gloria a Dios y llevar un mensaje de esperanza, de restauración para aquellas almas que todavía no conocen a Cristo o para aquellos que estuvieron en el camino de Dios, pero por alguna circunstancia de la vida se han apartado. Queremos pues orar por ti y esperar que tú vuelvas a los caminos del Señor. Así es que gracias, hermanos, como siempre. Dios bendiga a todas nuestras iglesias filiales, a todas las iglesias que aman a Jesucristo más que su propia vida, porque sabemos que nada más nosotros somos unas cuantas iglesitas de este concilio, pero hay miles y miles y miles de iglesias verdaderas que aman a Dios y que también están comprometidas con las verdades eternas de lo que enseña la palabra de Dios. Así es que muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Hemos orado a Dios para que la palabra de este día sea de muchísima, pero muchísima edificación para sus vidas. Amén. No importa la necesidad que tú tengas, no importa el problema en que hayas caído, Dios tiene poder para restaurarte, para levantarte. Amén. Sus brazos están abiertos para recibirte, no importando tu condición. Solo lo único que tienes que hacer es reconocer que tú lo necesitas. Deja que Dios te ayude. Ya no sigas luchando con tus propias fuerzas. Deja que sea Dios parte de la batalla que estás librando y las cosas se te van a poner un poquito más fácil y mucho mejor. Así es que, amados hermanos, traemos también un tema que hemos estado orando antes de traerlo, esperando que sea de gran bendición para la iglesia del Señor. Amén. Y yo quiero que tú medites, que reflexiones. Siempre le he pedido a Dios de lo más profundo de mi alma que me dé amor, que me dé gracia para hablar la palabra de Dios, porque lejos esté de mí el insultar o faltarle el respeto a nadie. Creo que el verdadero evangelio de Jesucristo es un camino que nos ha enseñado no solamente la parte espiritual, sino que también nos educa, nos forma, nos hace nuevas criaturas para la gloria de Dios, nos llena de amor, de paz, de paciencia y de muchos frutos del Espíritu que están allí en el libro de Gálatas, ¿verdad? Y muchas veces los predicadores pues suenan como si estuvieran enojados, ¿verdad? O insultando a la gente. Yo creo que para predicar la palabra de Dios hay que pedirle a Dios ese amor, esa gracia. Y yo digo siempre que el que no ama las almas no debería de predicar. Si tú no amas las almas, si tú no amas las personas a quienes les predicas, mejor sería que no predicaras. Porque hay que amar a aquellos a quienes le predicamos. Así que voy a compartir este tema con ustedes, amados hermanos, y espero que ya estés preparadito y también compartiendo, ¿verdad?, este momento. Dios bendiga a todos los que estarán a través de radio, televisión, en diferentes emisoras, tanto en Sudamérica como Centroamérica o dentro de Estados Unidos. El tema, amén, yo sé que ustedes están preparados, allí ya ansiosos de escucharlo. El tema de esta bendita oportunidad es el siguiente: sé sincero
contigo mismo. Escúchelo, digiéralo, saboréelo. Porque muchas veces, lamentablemente, nosotros presentamos una apariencia, pero en nuestra intimidad o en nuestro interior no somos lo que aparentamos. Y yo quiero traer esta palabra de reflexión, ya que los tiempos son sumamente peligrosos. Y creo que Cristo viene muy pronto por su iglesia. Y es por eso que me he sentido motivado a traer este mensaje hoy. A que aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos. Si te sientes bien, bendito sea el nombre de Dios. Pero si te sientes mal, sé honesto. Si has cometido un error, un pecado, le has fallado a Dios, ya no sigas huyendo. No, eso es un error. No caigas en ese engaño de Satanás para que no termines siendo un esclavo del pecado. Y yo te llevaré a las Escrituras para que disfrutemos de esta bendita palabra que quiero compartir con ustedes hoy. Así es que aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos. Porque nadie, después de Dios, no hay nadie que conozca a una persona que uno mismo. Nadie. Sé que te conocen en tu casa, te conoce tu esposa, tu esposo, tus hijos, pero lo que cargamos adentro, quiénes somos en la intimidad, en esa parte que no se expresa con palabras, que llevamos aquí en el corazón, donde muchas veces están almacenadas esas raíces de amargura, resentimiento, falta de perdón, adulterios, fornicaciones, que por encima no se ven, pero están allí guardaditas en el corazón, esperando el momento para que puedan llevarse a cabo. De eso es que estoy hablando. Que aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos. Desnuda tu corazón, tu alma, delante de la presencia de Dios. Deja de estar buscando el aplauso, el reconocimiento de la gente. Unos te aprobarán, otros te desaprobarán. Aquí lo que más vale es la aprobación de Dios. ¿De qué sirve que la gente tenga un buen concepto de ti? Que la gente piense maravillas de ti y Dios tenga una opinión diferente a lo que la gente piensa de ti. No vale de nada. Por eso, cuando yo leo Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23, eso me maravilla a mí porque Cristo nos desnuda con el poder de la palabra. Y Él dice, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es que yo quiero invitarte a que sea la palabra. No te sientas agredido, no te sientas ofendido. Deja que la palabra de Dios empiece a tratar contigo allí, en esa intimidad, en ese secreto que tú guardas dentro de ti. Hasta allí donde queremos llegar en esta hora. Si estás derramando lágrimas, llora, desahógate. Deja que Dios quebrante tu corazón, te pula, te moldee, te forme, para que Dios pueda construir en ti un hombre de Dios verdadero, una mujer de Dios verdadera, para la gloria de Dios. Que ya no se tenga que cumplir en ti lo que dice el proverbio. Huye el impío sin que nadie lo persiga. No hay vida más miserable que vivir una vida cristiana falsa. Pretender ser lo que no somos no vale la pena. Tener que vivirse escondiendo de la gente. O vivir de momentos placenteros, pero luego eres una persona amargada, triste, por la doble vida que estás llevando. Por eso hoy te invito a que seas sincero contigo mismo. ¿Te sientes bien? ¿Sientes que Dios está contigo? ¿Sientes que lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, es agradable ante los ojos de Dios? ¿Está Dios de acuerdo con los planes que tienes? ¿Con la vida que estás llevando? ¿Con la vida de oración que estás practicando como cristiano? ¿Sientes que el Espíritu de Dios te da testimonio a tu espíritu
que la vida que estás practicando en la iglesia es la que Dios quiere que tú vivas? Para esto se necesita ser sincero con uno mismo. No te engañes. No cometas ese error. No lo hagas. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 5 y vamos a estar considerando desde el verso 14, 15, 16, 17, 18. Luego iremos a otros pasajes de la Biblia. Yo me gozo cuando leo estos pasajes, porque veo a un hombre preocupado por la iglesia. Si tú tienes un hombre de Dios, un pastor de Dios, un predicador de Dios, una predicadora de Dios, que te hable las cosas como son, que te hable con la verdad bíblica, sin esconder ni tapar tu pecado, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Si tienes un hombre que tenga la valentía de hablarte la verdad, de no pasarle paños tibios al pecado, de no decirte que estás bien cuando él sabe que tú estás mal. Si tú tienes un hombre de Dios enfrente de ti, valóralo. No menosprecies esa palabra. El apóstol Pablo era de esos hombres que amaban las almas, que amaba la iglesia de Cristo y que hablaba la verdad sin quitarle ni agregarle. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Atento a esa palabra. Le está hablando a un cristiano dormido en la iglesia. ¿Cómo está tu condición espiritual delante de la presencia de Dios? Yo no vine ahora para ponerte el dedo. Por eso el tema es: sé sincero contigo mismo. Eres tú el responsable de aplicarte la palabra. Mi deber es predicarla, pero el deber tuyo es aplicártelo a tu vida. Yo no te puedo agarrar del cuello para que seas cristiano. Eso dependerá de ti. Entonces la Biblia dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Si tú sientes que esta palabra es para ti, vamos, despiértate inmediatamente. No continúes en ese estilo de vida. Dale gracias a Dios que Dios se te está cruzando en el camino. Dale gracias a Dios por su palabra que te está hablando. Son cientos y miles de cristianos que están dormidos en los templos de nuestros días, muertos, como lo dice a continuación. Y levántate, dice, de los muertos y te alumbrará Jesucristo. No solamente hay una reprensión, un llamado de parte de Dios por la boca de Pablo a los que están dormidos y a los que están muertos, sino que hay una promesa. Y bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios, que Dios no solamente señala el mal, sino que también te da la medicina para el mal que tú tienes. Te da la salida. Hay esperanza para tu vida. Tú que estás sentado en las sillas, en las bancas de la iglesia y que no sientes nada y que hace tiempo tu relación con Dios ha tenido una decadencia. Vas en bajada y tú eres consciente de lo que estoy diciendo. Por eso te digo hoy, ¿cómo necesitamos la iglesia aprender a ser sinceros con nosotros mismos? Las iglesias se han llenado de gente llena de hipocresía, llena de falsedad, que no son lo que parecen ser. Gente que habla en lengua en el templo y son chismosos en la casa. Eso no puede continuar así.
Gente que parece que ama a todo el mundo, pero conserva raíces de amargura, resentimientos, odios. Todas esas cosas no pueden continuar en tu vida. Examínate y deja que el Espíritu Santo de Dios hoy te ayude a superar ese estilo de vida. Dios quiere hacer un milagro en tu corazón. Dios quiere hacer un cambio radical en tu vida. Dios quiere revelarse a tu vida. Deja que Él trate contigo. Deja de estarte resistiendo a la voluntad de Dios. Tú sabes que hace tiempo Dios te viene hablando de muchas maneras. Porque cuando uno empieza a andar mal, hermano, hasta los hombres del mundo, la gente del mundo le dice a uno: yo noto que no eres el mismo. Siento que has cambiado. Se te ve diferente, hablas diferente, actúas diferente. Algo está pasando contigo, porque cuando Dios anda con un ser humano, también se puede reflejar la gloria de Dios en esa persona. Pero cuando Dios deja de ser el centro de nuestras vidas, también se empieza a notar en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, de hablar, de proceder. Y la gente no es ignorante, se da cuenta también. Por eso yo te hago el llamado, no solo para ustedes, también para mí. Aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos. Es mejor reconocer cuando estamos mal. Es mejor reconocer cuando nuestra condición espiritual ha tenido un descuido. ¿Quieres restaurarte? Ese es el camino que tienes que seguir. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los hermanos de Éfeso. Después de que le dice: por lo cual, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Atento a lo que dice el verso 15, que eso es de vital importancia, porque encaja muy bien con el tema que estamos tocando en este día. Dice Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué palabra más oportuna para la iglesia de Cristo de nuestros días? ¿Sabe lo que está haciendo Dios a través de su palabra? Invitándonos no a que te fijes en los defectos de tus hermanos, no a que vayas a la iglesia a ver quién anda bien y quién anda mal, no a que vivas velando la casa de tu vecino. Te está invitando a que te mires a ti mismo y que lo hagas con diligencia. No podemos esperar. Esto no se puede posponer. Esto no se puede dejar para mañana. Se tiene que resolver hoy. Porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir por su iglesia. Y si Él te encuentra que estás teniendo cosas que a Él no le agradan en el corazón, que no se las has entregado todavía, o estás llevando una doble vida, viviendo, estando en la iglesia, pero viviendo en pecado, ten mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia y hoy nos dice a nosotros: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo te sientes en este momento mientras escuchas esta palabra? Dile al Espíritu Santo, dile a Dios, ¿cómo te sientes delante de Él? Sé sincero contigo mismo. ¿Cómo te sientes? ¿No te das cuenta que hace tiempo dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de estudiar la palabra con responsabilidad? ¿Dejaste de amar a Dios como lo amabas antes? ¿Te acuerdas el día que te convertiste? Que eras el primero en llegar al templo. Que eras una persona que daba frutos de un verdadero cristiana. Que se miraba la gloria y la gracia de Dios en tu vida, en todo lo que hacías. ¿Qué ha pasado?
¿No te das cuenta que has caído en un descuido espiritual y Satanás te ha ido ganando terreno poco a poco y que ya no eres el mismo que eras antes? Recuerda por un momento cómo le servías a Dios y cómo le estás sirviendo hoy mismo. Por eso Pablo dice, mirad pues con diligencia, esto es con prontitud. Es algo que no lo podemos dejar esperar. Esto hay que hacerlo con la ligereza mayor posible. Hay que actuar. No nos podemos quedar de brazos cruzados. No podemos continuar escuchando mensaje viene y mensaje va y seguir llevando el mismo estilo de vida. No podemos seguir visitando la iglesia sin un cambio radical en nuestras vidas. Tienes que alejarte de todo lo que le desagrada a Dios. La iglesia de nuestros días debe de estar preparada, no preparándose, preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso a mí me maravilla cuando yo veo la preocupación del apóstol Pablo por el pueblo de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. A mí me encanta que la palabra de Dios me confronte, que me invite a verme a mí mismo y no a estar viendo a los demás. Hay gente que desperdicia su vida cristiana viendo los defectos de los demás y nunca se han detenido a ser sinceros consigo mismo, a verse cómo están delante de la presencia de Dios. Porque es muy fácil ver los defectos ajenos, pero es muy difícil ver los de uno. Somos más rápidos para criticar a los demás, pero nunca nos gusta juzgarnos a nosotros mismos. Y si queremos cambiar al mundo, si queremos ver la iglesia viviendo en santidad, si queremos ver hombres y mujeres en los altares orando delante de la presencia de Dios, si queremos ver una iglesia llena del Espíritu Santo, te tengo buenas noticias. Tú tienes que ser el primero. Deja de estarle exigiendo a los demás lo que tú no vives. Deja de estarle pidiendo a los demás que hagan lo que tú no estás haciendo. Predica con tu ejemplo y serás efectivo. Ayudaremos más a la iglesia de Cristo. La iglesia está careciendo de buenos ejemplos, de hombres que brillen, de hombres que ardan en los altares, de hombres de buen testimonio. Por eso yo hoy quiero invitar a la iglesia que seamos sinceros con nosotros. La condición de la iglesia de nuestros días no está bien delante de la presencia de Dios. A una de las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Qué le diría el Señor a la iglesia de nuestros días? Hoy estamos siendo representados por la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia ególatra, la iglesia materialista, la iglesia que sacó a Cristo de sus templos y lo tienen en la puerta tocando. Apocalipsis 3:20 dice: aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Jesús está en la puerta? Porque hace tiempo lo sacamos de nuestros templos. Por eso es que uno llega a las iglesias hoy en día y lo que usted siente es un vacío espiritual, opresión. No hay presencia bendita de Dios. Pero para que esto se arregle, necesitamos que la iglesia sea sincera consigo mismo. Que reflexionemos con responsabilidad. El tiempo se nos acaba. Aprovecha la oportunidad que Dios te ha dado. Por eso Pablo, repito, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Date un tiempito en este momento a reflexionar. Recapacita, llama a tu familia, reúnelos en la casa, en un cuarto, en la sala, donde te sientas más cómodo. Habla con ellos y averigüen cómo andan delante de Dios. Esta palabra debería de estar siendo aplicada no solamente a la iglesia, sino también a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros de la palabra. Porque son cientos de predicadores de hoy en día que le exigen al pueblo lo que ellos no viven.
Le están pidiendo al pueblo que oren, ellos no oran. Que el pueblo sea santo y ellos no viven en santidad. Que se aparten del pecado y ellos están viviendo doble vida. Basta ya. Necesitamos una iglesia diferente. Una iglesia que cause un impacto en el mundo. Una iglesia que marque la diferencia. Una iglesia que se distinga en un mundo caído. En un mundo apartado de Dios. Eso es lo que necesitamos. Jesucristo lo dijo de una manera muy clara. Están en el mundo, pero no son del mundo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y luego dice aquí en el verso 16, escúchelo, aprovechando bien el tiempo. Esa palabra es clave. Sé sincero contigo mismo. ¿No te das cuenta que has pasado 2, 3, 4, 5 horas en el celular y no has abierto las escrituras? Tú sabes que lo que estoy diciendo ahora es una verdad que lamentablemente está ocurriendo no solamente en el mundo, en la gente que no tiene a Dios, sino dentro de las iglesias evangélicas. Hay una crisis, hay un desconocimiento bíblico. La gente vive metidos en las redes sociales. Si lo vas a hacer, hazlo para edificación, pero no lo hagas para estar chismoseando, desperdiciando el tiempo, viendo pornografía, degradando tu vida espiritual, poniéndole me gusta a videos que son de doble sentido. Deja de estar tirando indirectas en las redes sociales. Lo que no puedes decir de frente lo estás tratando de poner en las redes sociales. Para ese jueguito. Aquí dice la Biblia, mirad pues, aprovechando bien el tiempo. Si hay algo que la iglesia tiene que aprender es aprovechar bien el tiempo. Estamos desperdiciando nuestra vida cristiana. Estamos desperdiciando la oportunidad que Dios nos ha dado. Siéntete dichoso si Dios te ha llamado a que le sirvas. Si estás en un templo, en una iglesia sirviendo a Dios. Deja de estar amenazando que ya no vas a volver, que ya te vas a ir al mundo nuevamente. Deja toda esa niñería espiritual. Aprende a aprovechar bien el tiempo. En lugar de pasar 3 horas en las redes sociales viendo basura del diablo, ponte de rodillas 3 horas y te levantarás como mujer y hombre de Dios, lleno del poder de Dios. Habrá un cambio, habrá un avivamiento el día que la iglesia despierte. La iglesia de nuestros días necesita un despertar espiritual verdadero y genuino. Estamos en una crisis espiritual alarmante en nuestros días. Yo como pastor estoy sumamente preocupado y estoy tratando de usar estos medios para predicar este bendito evangelio y llevarle un mensaje a la iglesia de Cristo. Escuche por favor atentamente. Y lo dice aquí la Biblia, aprovechando bien el tiempo, y lo dice claramente, porque los días son malos. Después no digas que Dios no te habló, que Dios no te avisó de lo que venía. Este tiempo no se puede desperdiciar, hermanitos. Es tiempo de volvernos a nuestros templos, a nuestros altares, a derramar lágrimas, a levantar grupos de intercesión. La mayoría de las iglesias no está orando. La mayoría de las iglesias está totalmente apagada espiritualmente. Son cementerios espirituales los que hay hoy. Recuerdo hace unos 30 años atrás que cuando la gente entraba a un templo, al nomás poner el pie en la puerta del templo, sentía la presencia de Dios. Allí habían milagros, bautismos del Espíritu Santo, liberación. Los demonios salían. La gente entraba atada por legiones demoníacas, gente alcoholizada en drogas, en prostitución, en toda clase de pecado. Pero cuando llegaban a la iglesia había tanta unción y tanto poder de Dios que la gente era libre. Y hoy usted no tiene que ir a buscar a los drogadictos ni a los borrachos. Los atados están dentro de la iglesia aplaudiendo y cantando y predicando.
Hoy se convierte uno de la farándula y mañana lo tenemos predicando en los altares. Ni ha conocido a Dios todavía, porque nos interesa más la ofrenda o el dinero que aportan que la salvación de las almas. Tenemos que ser más serios en este bendito camino. Alguien tiene que hacer despertar la iglesia. Alguien tiene que decir estas verdades. Por eso es que lamentablemente, cuando se convierte uno de esos famosos, no cambia de vida. Y en pocos tiempos vuelve a estar en el pecado y en el mundo. Por la irresponsabilidad de nosotros en la iglesia. Porque no sacamos tiempo para enseñarles la palabra de Dios, para adoctrinarlos correctamente y dejarlos que conozcan a Dios primero, que dé frutos de arrepentimiento, frutos de un verdadero cristiano. Tu fama no te puede llevar a un altar, no. En el altar tienen que haber hombres santos, llamados por Dios, dirigidos por Dios. El apóstol Pablo, después de su encuentro con Cristo yendo camino a Damasco, nadie lo puso de la noche a la mañana a ser misionero. No, estuvo muchos años en la iglesia de Antioquía hasta que habló el Espíritu Santo y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Ese es el orden que tenemos que seguir, el orden bíblico. Invitemos a la gente a conocer a Dios. Pablo se encontró con Cristo y ese día empezó un ayuno de 3 días sin entregar. Hoy los evangélicos están en la iglesia y llevan años sin hacer un solo ayuno. En esta bendita hora te invito a que aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos. Las cosas no están bien. No están bien. Dios no está agradado de la forma en que estamos haciendo las cosas. El apóstol Pablo nos invita y dice: aprovechando bien el tiempo. Aprovéchalo. Llega a la iglesia a buscar a Dios. Los días son malos, iglesia. Abramos los ojos, los días son malos. Mire a su alrededor lo que está pasando. Estamos viviendo tiempos demasiado difíciles. El espíritu del sodomismo está por todos lados. La depravación, la inmoralidad. Hay una decadencia espiritual, moral dentro de la iglesia y dentro de la humanidad. Alarmante, alarmante. Estamos viviendo de espaldas a Dios. Estamos en un peligro inminente que los juicios de Dios se han derramado sobre la tierra a causa de la maldad. Si Dios no soportó el pecado de los antediluvianos, ni soportó el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿usted cree que Dios ha cambiado? No, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo. Y la Biblia sigue diciendo lo mismo. Sed santos porque yo soy santo. Eso no se puede cambiar, eso no se negocia. Iglesia bendita del Señor, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Hay que hablarle estas verdades al pueblo. Hay que volver a pararnos en nuestros púlpitos, en nuestras iglesias y avisarle al pueblo que tienen que volver a la santidad, a un verdadero encuentro con Dios. Gente que sienta repugnancia por el pecado. Gente que aborrezca lo malo. Gente que le duela ofender a Dios. Hoy usted ve a la gente cometer pecados horrendos y usted los ve riéndose a carcajada como si nada hubiera pasado. Siguen igual. No hay un verdadero arrepentimiento. Han cometido pecados abominables. Y usted los mira en la iglesia como si nada estuviera pasando en sus vidas. ¿Por qué razón? Porque no hay una palabra que despierte la conciencia de los hombres y desnude su condición espiritual delante de la presencia de Dios. Pero para esto Dios nos ha levantado a nosotros. Vamos a predicar esta palabra.
Porque yo no estoy detrás de tu dinero, no estoy detrás de tus aplausos, no estoy detrás de tu reconocimiento. Aquí la gloria solamente es para Dios. Solamente para Dios. Eso es el único compromiso que tenemos. A mí lo único que me interesa es la salvación de tu alma, tu restauración, que te encuentres con Dios genuinamente. Hay muchas cosas en la Biblia que casi nadie las quiere predicar, porque lastima a aquel que más aporta en la iglesia. Lastima a aquel que tiene algún diploma y que es intocable dentro de la iglesia. Aquí nadie es intocable. Nadie. El único indispensable y perfecto en la iglesia es Jesucristo. Los demás todos somos necesitados. Todos necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Nadie se salva por los títulos que tenga. Nadie se salva por ser pastor. Nadie se salva por tener conocimiento bíblico. Si Cristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué le responderá Jesús? Alejaos de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Yo prefiero que hoy Dios me hable con su palabra, me confronte con esta verdad, y no que en aquel día Él me tenga que decir a mí: aléjate de mí, David. Aléjate, que yo a ti no te conozco. Hacedor de maldad, vete por otro lado. Ese día será amargo para muchos. Yo prefiero derramar lágrimas hoy, quebrantarme hoy, que Dios me confronte hoy, porque hay esperanza, hay una salida. Pero para esto se necesita ser sincero con uno mismo. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Tú lo sabes más que nadie. Tú sabes que estás llevando una doble vida. Tú sabes que ya no eres el mismo que tú eras antes. Aquí lo que se requiere es gente que aprenda a ser sincera, honesta consigo mismo. Basta ya de hipocresías, de falsedades, de fingir ser lo que no somos. Basta ya. No hay nada más destructivo en la vida cristiana que llevar una doble vida en la iglesia. No hay nada más destructivo que una vida hipócrita, una vida falsa. Hoy te invito a que aproveches bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovéchalo. Si Dios está tratando contigo a través de esta palabra, no dejes pasar esta oportunidad. Tírate de rodillas, reconcíliate con el Señor, pídele perdón a Dios, humíllate. No importa la opinión de la gente, olvídate, no dependas de la opinión de la gente, que aquí lo que vale es la opinión de Dios. El apóstol Pablo decía: si busco agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Busca agradar a Dios en todo lo que hagas. Porque te lo repito, no hay cosa más difícil en la vida de un ser humano que reconocer sus propios errores. Es mucho más fácil ver los defectos ajenos, pero ver los nuestros es bien difícil. En el verso 17 dice Pablo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Escuche bien esas palabritas: de cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, le está diciendo Dios a través de Pablo: por tanto, no seáis necios, sino entendidos. Usted conoce, usted lo sabe cuál es la voluntad de Dios.
Usted tiene conocimiento bíblico. Usted sabe que lo que usted está haciendo no es agradable delante de Dios. Usted sabe que ese proyecto que tiene no es Dios el que lo ha puesto ahí. Usted sabe que el camino que ha tomado no es el camino correcto. Porque hay caminos, dice la Biblia, que parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Y por eso la Biblia dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprenda a conocer la voluntad del Señor. Aprenda a conocer el camino de Dios. ¿Cómo lo va a lograr? Primeramente, el día que seamos honestos con nosotros mismos. Segundo, el día que te humilles delante de Dios, que lo busques de todo corazón. Él te revelará su voluntad, sus caminos, para que no fracases. Son cientos de personas derramando lágrimas por haber tomado decisiones a la ligera, por haberse salido de la voluntad de Dios, y ahora lo están pagando caro. ¿Cuánta gente no emprendió, aleluya, proyectos fuera de la voluntad de Dios? Y hoy están derramando lágrimas. Han perdido hasta su familia, sus hijos, su esposa. Recapacita. Deje ese orgullo. Saca el orgullo. Saca esa soberbia que te impide doblegarte ante la presencia de Dios. Mucha gente no reconoce sus problemas porque son orgullosos, son soberbios. Saben que van mal. Saben que no les conviene. Escucha bien lo que te voy a decir. Estar texteando con esa mujer que no te pertenece. Y esto no es casualidad que estés oyendo este mensaje. Es que Dios te quiere prevenir un adulterio, un fracaso que va a traer dolor, amargura a tu casa, a tus hijos, a tu hogar. Recapacita. No te dejes engañar por las ofertas del pecado y del mundo y del diablo. Tú sabes de lo que estoy hablando. Tú que a medianoche tomas el celular para estar enviando textos a alguien que no te pertenece y tú lo sabes que está mal. Deja de ser insensato y aprende a ser sabio de cuál es la voluntad del Señor. En este camino, ¿sabes qué dice la Biblia? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿De qué te sirve que tengas todos los placeres de este mundo? Dinero, fama, poder. ¿De qué te sirve si eres un necio delante de la presencia de Dios? Si llevas una doble vida, ¿de qué te sirve todo lo que has logrado si no eres feliz? Porque el mundo pasa y sus deseos, dice este libro sagrado, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso se cumplirá. El mundo pasa y sus deseos son efímeros, son temporales, te dan placer por un momento. ¿De qué te sirve un placer en adulterio de 5 minutos para que vivas el resto de tu vida atado y amargado? ¿De qué te sirve? ¿A dónde te llevará? A vivir una vida totalmente destruida. Vas a tener que estar viendo hacia el suelo. Vas a tener que vivir en una esclavitud. Dios te quiere librar de grandes fracasos. Dios quiere darte una palabra de alerta en este día. Dios quiere guardarte de algo terrible que te va a pasar. Porque yo soy un fiel creyente que nadie fracasa sin que Dios no le haya hablado primero. Nadie fracasa en este camino sin que Dios no le haya avisado. Siempre ha sido así. Dios siempre nos está hablando. Llegamos al templo y qué casualidad que tocan el tema de mi necesidad. No son casualidades. Es que Dios te está advirtiendo antes de que fracases. ¿Sabes por qué Dios sigue hablando? Porque te ama.
más de lo que tú te imaginas. Y escucha bien lo que dice este salmo. Escúchalo. El Salmo 19, verso 12 dice la Biblia. Eso me ha impactado tanto mi vida, hermanos. Y me complace mucho compartirlo con ustedes hoy. Dice el salmista David: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de texto! Olvídate de todo el mundo ahora. Olvídate del vecino, olvídate del amigo, olvídate de aquel que está cometiendo errores, olvídate de ellos. Hoy quiero que te concentres en ti mismo. Deja de estar viendo, porque la gente es una experta en ver defectos ajenos. Yo quiero que te concentres, porque Dios quiere tratar contigo hoy. Escúchalo una vez más. Dice el Salmo 19, 12. ¿Quién? Pregunta el salmista David. ¿Quién podrá entender? Oiga eso, porque eso es clave. No solamente es oír de mis errores o leer algún libro para ver qué defectos tengo. No. Aquí dice: ¿quién podrá entender? Ay, bienaventurado, bienaventurado el hombre y la mujer que logran entender sus errores. Hay esperanza para esa gente. Hay una puerta de salida. Porque hay gente que saben que están en un error, pero no lo logran entender. Están embrutecidos, cegados, atados. El diablo les ha puesto una venda en los ojos. Y yo doy gloria a Dios cuando me encuentro con un pasaje como este, porque me invita a mí no solo a examinarme, sino a lograr entender mis errores. Porque el día que logremos entender nuestros errores, va a haber un cambio radical en nuestra vida. ¿Usted cree que si yo tengo pleno uso de razón, que aquí está una botella con veneno, y yo lo entiendo eso con claridad, me lo voy a tomar? No lo haría. Porque entiendo que ese es un veneno mortal que me va a matar. ¿Se te ha olvidado que la paga del pecado es muerte? Y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si se te había olvidado, y te lo quiero recordar con amor. Deja que Dios trate contigo. ¿Hasta cuándo vas a lograr entender tus errores? ¿Hasta cuándo te vas a detener por un momento y decir: la verdad no estoy bien, me siento mal, estoy maltratando a mi esposa, a mis hijos, no soy un padre responsable, me estoy gastando mi dinero en drogas, en licor, en mujeres, en fiestas, en barras? Yo no sé en qué tú estás. El que lo sabe es Dios y tú. Aprende a ser sincero contigo mismo. Reconócelo. Deja que el Espíritu Santo hoy te ilumine y te haga entender el error en que has caído. Deja de estar echándole la culpa a Dios. Porque hay gente que cuando están metidos en el problema, lo primero que dicen: y si Dios es amor, ¿por qué permitió? ¿Que no ves la vida desordenada que estás llevando? ¿Y qué esperas? ¿Cosechar manzana cuando lo que sembraste fue frijoles? Recuerda que la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que sembrares. La culpa no es de Dios, es lo que tú siembras. Es lo que tú haces, es el estilo de vida que estás llevando. Porque eres un cristiano mediocre. Porque eres un cristiano apagado, amargado dentro de la iglesia.
Es por la forma en que le sirves a Dios. No es que Dios tenga niños preferidos. En este camino no hay niños preferidos. Dios no tiene componendas con nadie. Dios no tiene en este camino a nadie añoñado, a nadie. Si el pastor David Gutiérrez se aparta, Dios lo tala también. David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero el día que le falló a Dios, Dios también le llamó la atención a David. Porque Dios no tiene niños preferidos. Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés golpeó la roca. Y Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. ¿Quieres restaurarte? Sé sincero contigo mismo. Vamos, sé valiente. Para esto se necesita valentía. Aquí no caben los cobardes. Aquí se necesita valor. Por eso el salmista decía, ¿quién podrá? Se preguntaba, entender sus propios errores. Y dice David, líbrame de los que me son ocultos. Oh, qué dicha, hermano. Qué dicha tenía este hombre de tener esa capacidad de decirle a Dios, líbrame de los que me son ocultos. No solamente los que son visibles, le dijo, los que se notan, sino de aún aquellos que son ocultos, que no los ve la gente, que no los ve ni papá ni mamá, que no los ve el esposo ni la esposa, ni los hijos, pero los ve Dios. Hermanos de mi alma, hoy yo quiero invitarte a que vayas conmigo al Salmo 139 para cerrar este mensaje. Y a que le digas a Dios, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente. Yo quiero que lo invites hoy con toda honestidad y le digas a ese Dios, como dice el Salmo 139, verso 23, examíname. ¿Te atreverías a decirle a Dios hoy que te examine? Sí, dilo, allí donde estás. En ese carro, en ese bus, en esa sala, ese cuarto. En ese momento de intimidad, en ese momento de soledad. Dile a Dios. Examíname, le dijo David. Oh Dios. Y conoce mi corazón. No llames al amigo. No llames al vecino, al pariente. No. Llama a Dios y dile que te examine. Al ser que no se le puede mentir. Al que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Lo que en este momento tienes que hacer es decirle a Dios, examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En el verso 24 le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. No le dijo, busca lo lindo que hay en mí, busca mis talentos, busca mis dones. Mira la forma en que predico, canto, hablo. Señor, puedo ser útil en tu obra. Averigua si tengo más talento de los que tú me has dado. No, le dijo. ¿Sabe qué le dijo? Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabes por qué no te has podido levantar? Te lo voy a decir. En Proverbios 28:13
dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará. Escúchame, ni aunque ores, ni aunque ayunes, ni aunque vigiles, ni aunque te leas toda la Biblia, ni aunque prediques, ni aunque te ganes el mundo para Cristo, si tú encubres tu pecado, dice Dios, no prosperarás. Hagas lo que hagas, no podrás prosperar. Mas el que lo confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Aquí está ese Dios bendito hoy, con los brazos abiertos. Pero ya Dios hizo su parte. Ahora te toca a ti ser sincero contigo mismo. No culpes a nadie de tu error. No culpes a nadie de tu pecado. No culpes a nadie de tu fracaso. Simplemente sé sincero contigo mismo. Y deja de vivir encubriendo tu pecado. Dios te va a restaurar en este día. Este es el día de tu restauración. Deja que Dios tome el control de todo. Quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Pero esto dependerá de la honestidad y sinceridad y la integridad de tus palabras. No depende simplemente de una repetición de palabra. Hay que hablar con el corazón, con sinceridad. Si lo vas a hacer, allí donde te encuentras, en ese baño de lágrimas, todavía hay esperanza para ti. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón de lo más profundo de mi corazón. Hoy quiero ser sincero conmigo mismo. Reconozco que he pecado, que ando mal, que me he descuidado. He dejado de buscarte, de servirte. Perdóname, Jesús. Límpiame con tu sangre y séllame con tu Santo Espíritu. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y no me sueltes de tu mano poderosa. Gracias, Jesús, por haber llegado a tiempo. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración y has sido honesto delante de la presencia de Dios, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Voy a orar por ti y por las necesidades que tengas, por los enfermos, los atribulados, atados. Vamos a hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira todos esos cientos y miles de personas que en este momento se reconcilian, te aceptan como Señor y Salvador de su vida. Límpiales con tu sangre. Y en el nombre de Jesús te pido, Padre, que rompas toda cadena, toda atadura de pecado. En el nombre de Jesús, ordenamos toda potestad demoníaca que suelte esa vida. Suéltala porque ya no te pertenece. Hoy son propiedad de Dios. En el nombre de Jesús, Padre mío, te presento a los que están enfermos. Por tu llaga recibe tu milagro. En el nombre de Jesús, Padre mío, lleva consuelo a aquellos que están atribulados, amargados, aquellos que sienten que nadie les ama. Llévales paz y gozo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, amado hermano, hermana, que has estado conectadito y amigos también. Ha sido un grato honor haber compartido con ustedes esta palabra
con todo nuestro corazón y con todo el amor de Dios. Estaremos orando para que la palabra pueda ser de edificación y bendición para sus vidas. No olvide compartir el mensaje y dejarle un like al video para que YouTube pueda promoverlo y alcancemos en estos últimos días el mayor número de almas para la gloria de Dios. Y nunca olvide que este ministerio está comprometido con darle a Dios toda la gloria. Que Dios te bendiga. No olvides siempre orar por este servidor. Yo estaré orando por ustedes. Hasta la próxima programación. Que Dios les bendiga.